Hola amigos, Dios piensa en cada uno de sus queridos hijos y sobre todo en este momento de la humanidad, donde todo parece sin esperanzas y donde hay tanto sufrimiento en algunos casos. Te invito para que pidas el curso Verdades para el tiempo del fin. Con él te darás cuenta que Dios piensa mucho en ti y te tiene preparado un plan lleno de esperanza y felicidad para enfrentar estos tiempos. Espero que puedan disfrutar junto al pastor Joel Sandoval el tema para hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar, cuando las dudas llenan tu mente con decepción, y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol, y ves que ya no hay esperanza para más. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Pasan las horas, se agota el tiempo y no hay fórmula para salir. Oh no, no, mas yo te digo, amado mío, levántate, que hay milagros que son posibles si tus rodillas las usas con fe. Si solo crees, más adelante vas a ver. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Él tiene todo el poder. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder darles la bienvenida a nuestro Tiempo de Paz, un programa en donde queremos compartir la palabra de Dios y descubrir aquel mensaje que Dios tiene preparado para cada vez que abrimos su palabra. Esta vez vamos a estudiar acerca del santuario, como hemos estado durante toda esta serie temática, para poder descubrir aquel maravilloso plan de salvación que de forma muy ilustrativa Dios permitió que el pueblo hebreo pudiera conocer, y que nosotros al estudiar, al ir al pasado y estudiar, podemos ver el mismo plan de salvación, pero esta vez aplicado a la realidad de cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, te invito a que puedas tener tu Biblia a mano y juntos poder abrirla, estudiarla, pero sin antes poder invitar a Dios a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Querido Dios y Padre, te damos gracias y en esta hora queremos orar para que tú te hagas presente en nuestras vidas y especialmente al estudiar tu palabra podamos descubrir aquellos principios, aquellas
acciones que tú quieres, Señor, que podamos decidir hacer para poder cumplir y hacer tu voluntad. Bendícenos grandemente en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto en el capítulo anterior uno de los sacrificios comunes que ocurría de forma continua y diaria en el santuario. Hablamos también, o tal vez ocupamos la palabra holocausto. Hoy día nos vamos a concentrar bien en lo que era el holocausto. Tal vez la principal ofrenda o sacrificio que ocurría diariamente en el santuario. Del holocausto se desprenden el resto de los sacrificios y de las ofrendas que Dios tenía estipulado en su palabra para el pueblo de Israel. Por lo tanto, también es el que tiene un mayor significado abarcante para nuestra vida y también que refleja el ministerio de Cristo Jesús en esta tierra y en su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. No obstante, tenemos que considerar, si bien todas estas prácticas de sacrificios que fueron invalidadas o abolidas en la cruz, ya que Cristo Jesús se transformó o era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ya no es necesario porque Cristo Jesús es suficiente para cubrir la demanda del pecado. No obstante, nosotros podemos ir al pasado, ver aquellas ofrendas y tomar los principios en la que el adorador, el ofrendante debía presentarse, ya que hay muchas ofrendas por el pecado, por la culpa, ofrendas de voto, de gratitud, etcétera, y cada una de ellas refleja la actitud que nosotros debiéramos tener. Durante estas jornadas que vamos a ver acerca de los sacrificios, debemos tener un texto de la Biblia en mente y a considerar, que es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo nos está hablando allí y dice que, hermanos míos, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante del Señor, que es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol Pablo nos está invitando a que nuestra adoración sea como un sacrificio vivo. Y si tú recuerdas los capítulos anteriores, estuvimos hablando de que en la edad patriarcal era fundamental levantar un altar, no solamente para cumplir la demanda que Dios tenía, sino también era para expresar mi gratitud y mi adoración. Si te acuerdas el caso de Noé, cuando Noé salió del arca, estaba tan agradecido que hizo un altar. Y Dios devolvió esa aceptación del sacrificio de Noé con un pacto. Por lo tanto, nosotros, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos un sacrificio vivo, entonces tenemos que tomar la actitud del ofrendante con la cual llegaba a la puerta del santuario. Y cada sacrificio, en esta etapa que estamos estudiando en el santuario, nos va a mostrar la actitud que debemos tener cuando adoramos a Dios. Sacrificios era adoración. Y hoy en día yo me presento delante de Dios también con una actitud de adoración. El holocausto también reflejaba bastante de aquello. Y lo vamos a ver, el holocausto es tan importante que no lo vamos a alcanzar a ver solamente en un capítulo, así que vamos a tener parte 1 y parte 2, para que tú estés atento y no te pierdas cada capítulo de nuestro programa Tiempo de Paz. Bueno, te invito, vamos al libro de Levítico, el capítulo 1, donde comienza el libro hablando de la ofrenda más importante y la principal del sistema de sacrificios del santuario, el holocausto. Dice el texto bíblico que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado, vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto, vacuno ofrecerá un macho sin defecto y lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.
Desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. La verdad que todo el capítulo 1, leímos solamente la introducción, hablan acerca de lo que consistía el holocausto. Vemos que podría ser, más adelante dice que podría ser una oveja, un novillo, podía ser un becerro, pero cuando las personas no tenían los recursos, podían incluso ser aves. Este es uno de los principales principios del holocausto. La verdad, vamos a extraer bastantes enseñanzas que se aplican a nosotros hoy en día. Dijimos que los sacrificios reflejan nuestra actitud. El sacrificio en sí era un acto de adoración. Por lo tanto, el holocausto podía ser para todo tipo de persona independiente de su condición económica, desde un becerro, pasando por ovejas, machos cabríos o incluso aves como palomas o tórtolas para las personas más humildes, pero todos tenían la oportunidad de poder ofrecer adoración a Dios. La palabra en hebreo para holocausto es la palabra olam, que significa quemado. Y también tenemos la palabra kalil, que significa todo. Cuando juntamos estas dos palabras, significa entonces que todo el animal debía ser quemado. Otro de los principios fundamentales del holocausto entonces es de que si bien podía, dijimos el primero, toda persona podía llevar un holocausto independiente de su condición económica. Lo segundo entonces es que la particularidad, la característica principal del holocausto es que todo el animal debía ser quemado. El animal era trozado en partes ordenadas, era puesto sobre el altar. De una forma la madera o todos los trozos del animal eran puestos de una forma ordenada. Aquí hay otro principio que nos dice que la adoración a Dios tiene que ser una adoración ordenada, una adoración de corazón. Lo que acabábamos de leer también era que la ofrenda tenía que ser impuesta a la mano. Y cuando estudiamos la introducción al tema del santuario, nosotros vimos acerca de la imposición de las manos, que significa transferir el animal para Dios. Es de mi propiedad, pero ahora lo quiero transferir para la propiedad de Dios. Y parte de esta transferencia va con nuestros pecados. Es decir, yo estoy transfiriendo simbólicamente para Dios, para que Él perdone mis pecados, pero lo hago a través de la sangre del animal. Por esta razón, quien tenía que sacrificar al animal era el ofrendante, el penitente, el adorador. Entonces, con un cuchillo era cortada la garganta del animal. Y es donde venían los sacerdotes con un lavatorio, con una fuente para recepcionar la sangre de ese animal. Y el texto bíblico dice que la sangre era rociado por alrededor o al pie del altar. Qué interesante, porque mientras la carne o los trozos solemnemente cortados y puestos en orden establecido por Dios para el animal fuera consumido por el fuego, la sangre también cumplía un propósito de transmitir hacia el santuario los pecados de aquella persona que llevaba el holocausto. Otro de los elementos, y que vamos a ir después uniendo todos los pasos, los procesos del holocausto en la parte 2 de este tema, era, por ejemplo, y dice el texto bíblico, capítulo 1 de Levíticos, versículo 9, dice que será lavado, él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Alguien se podría preguntar, si el animal iba a ser quemado, ¿era necesario lavarlo? Encontramos en la Biblia algunos elementos de purificación. Encontramos, por ejemplo, el agua, encontramos el fuego y encontramos la sangre. Cuando hablamos del contexto del santuario, la persona o los lugares pueden ser purificados y limpiados a través del agua. Por eso había una fuente en el patio del santuario. A través del fuego, por eso los altares, tanto del incienso
como del sacrificio necesariamente tenían que estar constantemente con el fuego encendido. Pero también encontramos que a través de la sangre hay purificación, hay limpieza. Ya comentamos acerca de que sin sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, no hay purificación. Ahora, era algo necesario que hacer. Se debía lavar algunas partes para que a la vez, en términos prácticos, pudieran emitir algún olor fragante para que esa ofrenda fuera para Dios. Otro de los elementos interesantes del holocausto era que el sacerdote tenía que sacar toda la piel del animal. Y esa piel no era quemada, sino que era entregada al sacerdote. Dijimos entonces que parte de las palabras holaj, quemado, y kalil, todo tenía que ser quemado. En otras palabras, todo tenía que ser dedicado para Dios. Algunas otras ofrendas, usted podía volver a casa con parte de la ofrenda y que debía ser comida. Otras ofrendas parte era comido por el sumo sacerdote o por los sacerdotes. Y otra parte era quemada. Pero la diferencia es que el holocausto todo era para Dios. Entonces, cuando se le sacaba la piel al animal y era dada, era donado, era ofrendado al sacerdote, Dios consideraba que al dar al sacerdote también se le estaba dando a Dios. Interesante, porque aquí hay principios que incluso hasta el día de hoy norman a la iglesia cristiana. Yo estoy ofrendando a Dios, a la iglesia, a los ministros de Dios, pero en la mentalidad del ofrendante, del adorador, es que mi ofrenda es para Dios. Mi ofrenda no es para la iglesia, ni tampoco es para los ministros de Dios. Mi ofrenda es para Dios. Entonces, aquí nosotros encontramos el holocausto cumpliendo algunos preceptos y algunas demandas o instrucciones que Dios estaba estableciendo. Todo el animal era quemado, solo se sacaba la piel y era dada al sacerdote. Debía ser lavado, debía ser trozado, ordenadamente debía ser ubicado. Era el acto supremo de adoración. Hay otro elemento muy importante. Y permítanme los minutos que quedan poder compartirlo con ustedes. Y en la parte número 2 vamos a seguir viendo los significados del holocausto. Pero una de las cosas es que el holocausto no estaba regido por alguna ordenanza específica, ya sea en el calendario o por alguna circunstancia. Me explico. Habían fechas del calendario judío, habían sacrificios que tenían que estar normados o el parámetro era el calendario. Venía cierta fecha, entonces yo tenía que llevar un sacrificio o una ofrenda para Dios. Por ejemplo, llegaba la cosecha de ciertos productos, entonces las primicias yo tenía que llevarlas delante de Dios. Pero estaba normado por el calendario, ya sea agrícola o por el funcionamiento. Entonces, tenemos ese tipo de ofrendas, pero también tenemos aquellas ofrendas que eran circunstanciales, como por ejemplo la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa o los votos. Después de terminar un voto para con Dios, yo tenía que ir a terminar o sellar ese voto con una ofrenda. Por ejemplo, el voto de los nazareos. Tenemos el del pecado. Cometía un pecado, entonces tenía que tomar mi ofrenda y llevarla delante del Señor. O sea, estaban normadas y regidas por alguna circunstancia en particular y las otras por alguna fecha en particular. La diferencia es que el holocausto usted podía llevarlo delante de Dios cuando usted quisiera. Era voluntario, no estaba normado por alguna fecha o por alguna circunstancia. Era un claro ejemplo de adoración por gratitud. Ahora, si bien en el próximo capítulo vamos a terminar de hablar y de concluir con todas las aplicaciones prácticas para nuestra vida, ya podemos darnos cuenta por qué razón el holocausto era el principal de los sacrificios para el pueblo de Israel. Porque es el más claro ejemplo de Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no fue solamente una parte que Cristo Jesús entregó su vida.
No fue que Él dejó algo en el cielo, su divinidad, sino que el Rey de Reyes, en la majestuosidad del cielo, el Hijo de Dios, vino hasta este mundo, tomó la forma de hombre, tomó la forma de ser humano, tomó la naturaleza humana. ¿Y saben qué, queridos amigos? Él dio y entregó su vida como un cordero, pero siendo Dios y también siendo hombre. Todo, decíamos que era la palabra Kalil, todo debía ser quemado en el altar. Todo el holocausto era para Dios. Por lo tanto, Cristo Jesús, porque hay personas o hay tal vez algunas, cuando hubieron conflicto y teorías cristológicas, decían que Cristo Jesús era un hombre común y corriente, con muchas habilidades, y que en el momento del bautismo recibió la divinidad, recibió la presencia de Dios, y antes de la cruz, antes de la crucifixión, esa divinidad se apartó de él. Por lo tanto, lo que murió en la cruz fue simplemente un ser humano. Pero no es así. Esas herejías cristológicas han derivado en muchos problemas hoy en día para el cristianismo. En problemas me refiero a la percepción de quién es Cristo Jesús. Queridos amigos, Cristo Jesús es el holocausto del cielo. Es el regalo y el don que el Padre, dio para que usted y yo tengamos vida eterna. Ahora tiene un sentido especial cuando escuchamos Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera Dios nos amó tanto, que ha dado a su Hijo como una ofrenda, como un holocausto, completo. Absolutamente, el Dios del cielo, Cristo Jesús, el Creador, vino con su divinidad, tomó la humanidad y como Dios murió en la cruz, como el holocausto moría y era sacrificado en el altar, completamente quemado. Todo nuestro Señor entregó su vida por ti y por mí. El holocausto perfecto, la ofrenda perfecta, la mayor de las ofrendas. Querido amigo, que tú estás allí mirando este programa, ante esta respuesta nosotros no tenemos más que ser aquellos adoradores agradecidos. Cristo Jesús fue el holocausto perfecto. Todo fue entregado por ti y por mí. El Padre dio a su único Hijo y Cristo no tuvo reserva. Cuando estaba ahí siendo tentado en el huerto de los olivos, dijo: Padre, yo no quiero, siento temor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Cristo sabía que beber la copa de la crucifixión era un paso pero trascendental en el plan de salvación. Manifestó su angustia por cargar los pecados, tus pecados y mis pecados, pero aún así, Él fue fiel para hacer un holocausto perfecto en la cruz del Calvario. El holocausto servía para expiar los pecados. El holocausto era una señal de gratitud. Y hoy en día, tú y yo podemos ser salvos gracias al sacrificio de Cristo. No te olvides que el Dios del universo, el creador del mundo, fue quien vino a morir en la cruz. No fue simplemente un hombre, no fue alguien que se le retiró la divinidad antes de la crucifixión. Fue el Hijo de Dios quien vino porque tú y yo valíamos la pena. Y por lo tanto, yo te hago una pregunta: ¿será que tú quisieras aceptar a Cristo Jesús, aquel holocausto, aquel Cordero de Dios que es capaz de perdonarnos y es capaz de recibirnos y darnos la salvación? Si es así tu decisión, yo te invito a que puedas entregar tu vida en oración a Cristo Jesús. Querido Dios y Padre, en esta hora queremos entregar nuestra vida a ti, completamente como si fuésemos nosotros una ofrenda delante de ti. No queremos reservarnos nada, porque el mayor ejemplo fuiste tú, oh Señor, quien se entregó por completo para nuestra vida, para nuestra salvación. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a aceptarte como aquel Dios maravilloso que entregó su vida en la cruz. Te lo pedimos y te agradecemos por todo lo que has hecho. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar
tu vida espiritual. Sigue nuestra sintonía, somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.